muy supeditado al poder. Participación de toda la ciudad en un movimiento cultural. En realidad no era movida, en realidad era un movimiento que había nacido mucho antes y por tanto lo que hice fue invitarla a participar en las decisiones que se tomaron desde el ayuntamiento, sobre todo de cultura. Lo que más sonoro fueron los grupos musicales. Siniestro, Golpes, Sentidos, fueron algo muy grande. Un movimiento genérico, estaba la pintura, estaba el cine con Chano Piñeiro, estaba la fotografía con Manolo Sendón, movimientos culturales que hicieron que Vigo en aquel momento sonara fuera de aquí y que dio como resultado todo esto. Cada uno tenía su fuerza, su poder, pero todo venía con unas raíces anteriores. No fue en el 82, 83 cuando explotó todo. Estaba moviéndose y en ese momento lo que hizo fue salirse de las fronteras de Vigo. Y entonces fue cuando se conoció, cuando muchos se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Vigo. Pero Vigo era la capital cultural en muchos sentidos. Todo Orense, cuando querían algo, venían a Vigo. Los de La Coruña, cuando querían algo culturalmente, venían a Vigo. Aquí estaba por un lado el Concello, por otro lado está la Caja de Ahorros. Fuimos capaces de meter dentro a grandes patrocinadores como el Corte Inglés. Me refiero a que todo el mundo que tenía algo que decir lo dijo y se mostró claramente durante bastante tiempo porque ese movimiento duró mucho tiempo. En el ayuntamiento era un equipo, primero. Éramos 5 partidos que teníamos el gobierno y todos teníamos algo que ver con eso, bien con el movimiento vecinal, bien con el movimiento cultural, bien con el movimiento empresarial de todo tipo. Eso se vio claramente cuando en el inicio, en el frontispicio mismo del comienzo de todo esto, una de las primeras cosas que vi fue las necesidades que había desde cultura. Era muy importante pasar página de lo anterior. Entonces le propuse a todos los grupos que teníamos que erradicar todos los nombres franquistas de la ciudad. Inmediatamente me dio pie para traer tradiciones importantes, como por ejemplo fue, galleguizar todo el callejero de Vigo. Y todo eso fueron con la aprobación de todo el mundo. Vigo tenía su museo municipal, un trabajo muy bien hecho por Hilarri, por un antiguo mantenedor del museo, de allá del Pazo Castillo de León. Yo me propuse hacer un patronato del museo, en el cual decidiéramos qué es lo que teníamos que comprar, porque había un movimiento muy fuerte plástico, ¿no? En cuestión de música, yo veía que había muchos movimientos musicales y que me pedían cosas. Entonces, ¿yo qué hice? La propuesta mía fue, por un lado, todos los sábados teníamos un auditorio en el ayuntamiento, todos los sábados todos los grupos que quisieran podían anotarse y ponían su intervención y actuaban allí durante el tiempo que venía, dependiendo de la afluencia, ¿no? El aliciente era que ellos actuaban, pero que en Radio Vigo, en ese caso, lo transmitía en directo. Y entonces estábamos 2 horas, no sé cuántas horas, transmitiendo en directo los grupos que venían allí. Lo primero lo que hice, una cosa fue reunir a toda esa gente que se movía en cultura y llamarla, y decir, colaborar conmigo, y todos dijeron que sí. Entonces decía, para hacer la maqueta, ¿cómo podemos ayudar a estos chicos? Pues podemos hacer un aula de cultura, un aula de electroacústica. Hay que hacer una inversión, aparatos donde los chicos aprendan con los sintetizadores, con todo esto, y se puedan grabar maquetas. Pero era la manera que nosotros podíamos participar, ¿no? Que la gente podría votar qué grupos querían que viniesen a los festivales de Castrelos en el verano. La gente votaba con llamadas qué grupos querían venir. En el 82, con el Mundial, la oferta de los grandes casas musicales, managers musicales, vinieron aquí. Y entonces yo tenía un plantel desde AC/DC hasta Elton John, tenía todos. En ese movimiento, por ejemplo, vino Dire Street, por ejemplo, y se llenó Castrelos, o sea,
se llenó Balaídos. Nosotros éramos parte de ese movimiento. Que ahora, a través de los años, la movida de Vigo significara siniestro total, siniestro, es normal, es lógico y me parece bien. Eso para afuera. Pero aquí en Vigo, Siniestro era uno, estupendo, el otro, esos grupos, pero había más. Había también fiesta, había un movimiento muy importante. Eso era la movida de Vigo. Puse en marcha también las tradiciones. Llamé a que participaran conmigo muñidores de culturales de aquí. Por ejemplo, Juventudes Musicales. Juventudes Musicales tenía entre ellos a un Enrique Macías, un compositor que estaba valorado pero muy mucho, por ejemplo, por Radio Francia o andaba por toda Europa. Había una comunión muy grande entre todos los entes culturales. Había colas para ver grandes exposiciones, que las hubo, para asistir a la New Age, por ejemplo, cuando decíamos el Gunter Glass, el otro. No solamente eso, sino el vecinal. Una cosa que había aquí un movimiento muy fuerte. Vigo tiene 23 parroquias y todos de lucha, de ponerse a la calle, de reclamar, no sé qué, a limpiar aceras o a hacer alcantarillados. Cuando vinieron a pedirme que yo entrara en eso, dije, primero me nombráis a una persona responsable de cultura. Hacer una oficina de cultura en vuestra entidad vecinal como condición. Nosotros desde el Ayuntamiento hicimos un centro cultural, creamos grupos de música tradicional y demás, y nacían, y había movimiento cultural por todos lados. Yo tenía que ir a Madrid todos los días, o todos los meses, y entonces allí me conectaba con la gente, con qué es lo que pasaba en Madrid. Yo, por ejemplo, a la Luna de Madrid tengo un montón de periódicos tremendos, pero es que aquí se hacía tintimán, se hacían cosas que no tenían nada que envidiar a esos grandes proyectos de Madrid. En Madrid hablaban de la movida de Vigo, sobre todo por el escaparate, por los grupos musicales, no por el otro, no por el tema cultural. Y por tanto, lo que otros dijeran, la verdad, yo estaba demasiado ocupado aquí en Vigo, en la ciudad, como para preocuparme por lo que había en otros lados. Me movía, por ejemplo, con Ferrol o con La Coruña, con Orense, con un apoyo cultural y periodístico, pero había grandes periodistas que se fajaban y que daban una crónica continua de lo que pasaba. No solamente era un local donde ponían esos grupos que ellos conocían y que ellos formaban parte. A veces actuaban ahí, Vanitates o como el Kremlin. Ellos actuaban, la gente iba, acudía y disfrutaba. Esa era la movida, el nombre de la movida. Sí, la movida de Vigo porque le echó un pulso a la de Madrid. Todo este movimiento cultural existen dos factores. Existe la voluntad y existe el presupuesto. Voluntad a tope. El presupuesto, puedo deciros para que tengas un ejemplo. Cuando llego al ayuntamiento me dieron el trabajo, la responsabilidad de cultura, que no existía ni siquiera oficina, y el presupuesto era en total 1 millón de pesetas para todo el año. 1 millón de pesetas son 6.000 euros. 6.000 euros para todo el año. Cuando tenía que dar cuentas, yo siempre estaba en un número rojo. Pero claro, me pasaba no mucho, trataba de no pasar mucho, pero a mí me lo aprobaban, porque sabían que con 1 millón de pesetas, con 6.000 euros al año, para todo cultura, ya me contarás. Yo estaba trabajando en una empresa, tenía que coger horas, me descontaban tanto como lo que me pagaba el ayuntamiento. El presupuesto para el movimiento cultural era muy pequeño. Elementos hay, personas también. Solamente dependería de la intención política. ¿Quién gobierna aquí? Lo primero es que ellos venían no porque nosotros desde el concello quisiéramos que vinieran aquí. No. El ayuntamiento nunca hizo nada por ser más ni menos. O sea, lo que tenía suficiente es haciendo lo que tenía que hacer. Una de las cosas también que me importaron era mantener las tradiciones. Por ejemplo, la música tradicional puse en marcha y contratamos a un Antón Corral para que pusiera el aula de luthiers aquí. De ahí salió nada más y nada menos que Carlos Núñez. Me refiero a que todo ese trabajo dio unos frutos muy grandes. Aquí coincidieron esas dos cosas. El concello con una persona que venía de ese mundo, que era yo, el mundo cultural, y por otro lado, una sociedad que estaba demandando algo que yo le abría respuestas.
mucha. Tuvieron clave porque, como te decía, formaban parte de todo esto y lo tomaron de una manera muy deportiva, de una manera buena. En aquel momento había muy buenos periodistas que antes, cuando alguien hacía una exposición, todos los medios te ponían una página o media página a hablar de la exposición. Todos tenían una parte muy clara a la cultura en Vigo. Vigo tenía una particularidad que era el paso para llegar a Portugal. No nos preocupaba para nada si venía más gente, menos gente. Ahora sí, ahora parece ser que los hoteles tienen que estar llenos del tanto por ciento. Vigo tiene que hacer, pues teniendo actividades culturales, teniendo actividades deportivas, teniendo actividades que llamen. Y eso es lo que hacíamos. Sí, hubo periodistas que incluso se especializaron en temas culturales. Era importante leer todas sus crónicas y sus columnas porque iban siempre dirigidas por ahí, ¿no? Y en recoger lo que se vivía en la ciudad. Formaban parte de la ciudad. Nunca fueron gente extraña que venía a contar lo que veía por primera vez. No, ellos formaban parte de eso. Los lectores le exigían que hiciera esas crónicas y ellos se esmeraban en hacer esas crónicas, tanto radiofónicas como escritas, era todo un grupo, un equipo. Ahora casi están desaparecidos. Yo cojo un periódico y para ver cosas culturales, muy pocas. Hay periodistas ahora, cada vez más, hay más gente, sois más, hay posibilidad de que salgan mejores periodistas ahora. ¿Qué ocurre? Que los medios son los mismos que existían en aquella época y anteriores, ¿no? Y los medios se mueven solamente como empresas que tienen trabajadores que son periodistas que le pagan cada mes y tienen que vender su producto, y eso es una desgracia muy fuerte. Antes había un poquito los que se echaban para adelante, difundían lo que ellos creían que debían de hacer. Eso sí que no lo veo ahora. Son los gobiernos locales los que marcan, y en este momento el movimiento cultural que yo veo aquí en Vigo es que prefiero no opinar. Lo que más se diferencia es que en estos momentos la gente se mueve con alicientes más mundanos, más superficiales. Y antes no existía de esa manera esa forma de ver la cultura. Yo, por ejemplo, me da pena ahora como hay un Casa das Artes que está vacía, Teatro García Arbón, que no hay nada. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso es porque no se le da, no hay una oferta. O que lo que es peor, una oferta manipulada. Y entonces la gente le da la espalda. ¿Existe el movimiento cultural en Vigo? Es que no lo sé.